tú estás ocupado en tu pueblo, Señor Jesucristo, y en tus ovejas. Y eres tú, Señor, el que da el alimento. Creemos que esta noche eres tú, Señor, ministrando a tus hijos, a tu pueblo, a sus corazones, una palabra directamente a su espíritu, Señor Jesucristo, para que sean renovados. Lo creemos, Señor Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. ¿Sí se acuerdan que estamos viendo? Estamos viendo el número 40, que significa número de prueba. En específico la frase 40 días, 40 noches que Dios usó para preparar a sus siervos en diferentes circunstancias. Y esos 7 personajes nos dan 7, nos relacionamos con las 7 relaciones básicas, a su vez con las 7 pruebas del cristiano, y ya también con los 7 anhelos del alma. ¿Ok? Amén. Entonces dijimos que el primero era Noé, fueron 40 días del diluvio, con sus 40 noches. Hablamos de la prueba de, en el caso de Noé, las relaciones con la palabra, es obediente a la palabra de Dios. La prueba es prueba de obediencia, y el anhelo fue el anhelo de supervivencia. ¿Los hermanos sí ven ahí? Primero Noé, porque ahí, bueno, ahí está el cuadrito. En el segundo ejemplo vimos a Moisés. Moisés estuvo 40 días en el monte cuando le fueron dados los 10 mandamientos, y la relación ahí es relación con el mundo. Él es separado de Egipto. Egipto es un tipo del mundo. La prueba es prueba de separación, y el anhelo ahí es el anhelo de expresión. Vimos cómo Moisés, la palabra de Dios dice que era poderoso en hechos y en palabra, pero su anhelo de expresión se vio afectado cuando él sale de Egipto huyendo, y entonces en la zarza él le dice al Señor: yo soy tartamudo, dice, ¿cómo voy a pararme frente a Faraón? Y entonces Dios le da la gracia, y entonces suple otra vez y da plenitud al anhelo de expresión. El tercero fueron los 2 espías, Josué y Caleb. La relación aquí es relación con la autoridad. La prueba es prueba de sumisión, y el anhelo ahí es el anhelo de seguridad. Vimos como Josué y Caleb tenían una plena certeza. Ahí en los 40 días se menciona cuando ellos van a espiar la tierra, que van a conquistar la tierra prometida durante 40 días y 40 noches. Y vemos ahí como Josué y Caleb, de alguna manera, Dios les da la seguridad y les da la certeza de que Dios les iba a dar la tierra prometida. Contrario a los 10 espías, los otros 10 que dudaron en su corazón, tuvieron temor en su corazón, y por lo tanto no entraron a la tierra prometida. De los 2 espías que fueron a analizar la tierra prometida, ellos fueron los únicos 2, fueron los únicos 2 que entraron 40 años después a conquistar la tierra que Dios les había dado. El cuarto es Elías. Ahí vemos relación con los tratos personales. La prueba es la prueba de preparación, y el anhelo es el anhelo de lealtad. Vemos cómo Dios suple el anhelo de lealtad en el aspecto de que a veces nosotros pensamos que Dios está olvidándonos, Dios no escucha nuestras oraciones, y Elías empieza, después de aquella comida que Dios le da, una torta y aquella vasija de agua, él camina 40 días en el desierto hacia el monte Oreb a encontrarse con Dios, y ahí es donde Dios le habla y le da las instrucciones. Y como vimos ahí como Dios suple ese anhelo de lealtad, y entonces Dios prepara a Elías en esos 40 días para lo que habría de hacer después, ungir al rey y al profeta Eliseo. Después, el día domingo, vimos a los hombres de Nínive, como
representa la relación con el plan de Dios. La prueba es prueba de posesión y el anhelo es el anhelo de poder. Vimos cómo en esos 40 días de ayuno que el rey pregonó después de que Jonás dio el mensaje de que se arrepintieran porque la ciudad iba a ser destruida, entonces ellos se arrepienten, el rey pregona un ayuno y silicio por 40 días y 40 noches, no nomás a los hombres sino también a las bestias. Y vimos cómo entonces Dios da el anhelo de poder, porque Jonás sin una sola arma conquistó prácticamente, desató el mayor avivamiento de la historia universal, con 120,000 gentes que se arrepintieron delante de Dios. Y como él sin una arma, entonces ahí se ve suplido el anhelo de poder y también la prueba de posesión, porque Dios conquista aquella ciudad y logra que aquellos hombres se arrepientan con solamente 5 palabras en hebreo, y bueno, en español la traducción son 8, porque dice de aquí a 40 días Dios destruirá la ciudad, y 8 es principio de nueva vida. Y aquí ustedes van a ver también en sí esas 5 palabras, en los comentarios les voy a decir. Recuerden que el 5 es número de gracia. ¿Y qué es gracia? Dios dándonos lo que no merecemos. Entonces ahí Dios usa de misericordia para con ellos y entonces no destruye la ciudad. Vamos a entrar ya en el 6.º punto. Y el 6.º ejemplo es nuestro Señor Jesús. La relación aquí es relación con Dios mismo. Ahí van a ser 3 incisos. Relación con Dios Padre. Inciso B, relación con Dios Hijo. Inciso C, relación con Dios Espíritu Santo. La prueba ahí es la prueba de prioridad. Y el anhelo es el anhelo de conocimiento. Qué bueno que dice ese cuadrito. Ah, ya dice lo que pensé que no lo había apuntado más. Ya está, yo estaba en el baúl. A ver. Sí, salió. Ok. El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, aquel que por Él había sido creadas todas las cosas, contrario a lo que muchos piensan o muchos no creen en la Trinidad de Dios, aquí voy a hacer un paréntesis, porque luego los que van y te tocan en la puerta te dicen, bueno, ¿y cómo puedes creer tú en 3 dioses? No son 3 dioses, es un Dios manifestado en 3 personas. Y dicen, es que no lo puedo entender. Bueno, es bien fácil y bien sencillo. Aquí yo les voy a explicar, les voy a dar una clase de geometría bien sencillita. Ustedes cuando ven un triángulo, hermano, no estoy haciendo corazón, triángulo. Cuando ustedes ven un triángulo, hermanos, por cualquier lado que vean ese triángulo, no deja de ser el mismo triángulo. Así es Dios. Es una persona, es un Dios manifestado en 3 personas. Desde cualquier punto que tú lo veas, no deja de ser Dios. Entonces tú puedes voltear ese triángulo de un lado, lo puedes voltear del otro, pero es el mismo triángulo. Y entonces de esa manera Dios se manifiesta en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ok, ahora, ¿dónde vemos eso en la palabra de Dios? Vamos a Mateo capítulo 4. Perdón. Primero vamos a Mateo capítulo 3. Desde el versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene, que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahí vamos a ver la Trinidad manifestada en ese momento, porque ahí está la voz de Dios Padre, el Espíritu que desciende como paloma y el Hijo. Y hay otro pasaje que vuelve a manifestar la Trinidad. Vamos a Lucas, Mateo 17:5. ¿Quién lo tiene? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahí está otra vez la Trinidad. Cuando el pueblo de Israel estaba en el tabernáculo, si recuerdas, estaba la nube y la columna de fuego, tipo del Espíritu Santo. Entonces ahí en el pasaje está siendo bien claro cuando dice que una nube los envolvió. Y entonces se oyó otra vez la voz que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y ahí está otra vez la Trinidad. Está el Señor Jesús, está la nube que representa al Espíritu Santo, y está la voz de Dios Padre. Ahí está otra vez la Trinidad, así para que cuando te vayan a tocar los testigos de Jehová, tengas tú bases y sepas, hermano, que soy cristiano, pero luego no sabes ni qué doctrina estás enseñando, y vienen y te confunden, y Dios no quiere eso. ¿Ok? Entonces ahí está otra vez manifestada la Trinidad de Dios. Y si tú sigues leyendo más adelante en Lucas capítulo 5 versículo 16, va a decir cómo Jesús se apartaba a orar. Es importantísimo, hermanos, que nosotros definamos nuestras prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu trabajo? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? ¿Cuál es tu prioridad? La primera. Dios. ¿De veras? Yo te los pregunto, ¿de veras? Dios es tu prioridad, porque Dios debe ser tu prioridad. Y curiosamente muchos hermanos dicen, no, es que, hermano, el trabajo, yo no puedo faltar al trabajo, y mires que si no trabajo no como. ¿Y quién crees que te da la salud para trabajar? Dios. Porque cuando te enfermas y cuando viene la pandemia, ahí no dices: es que si no trabajo no como. Te enfermas y ahí te tumbas en la cama, y ahí no puedes decir, no te paras con todo y solo a trabajar. Ahora, quiero que dar los puntos en la manera de lo posible, que Dios me dé la gracia. Nuestra prioridad, primero, es Dios. Segundo, es la familia. Tercero, es la iglesia. Y cuarto, todos los demás. ¿A qué voy con esto? Que Dios debe ocupar el primer lugar antes de que salgas de tu casa, al despertarte, y debe ser tu prioridad en el día, y debe ser tu prioridad en la tarde. Aleluya. Amén. Y después, en el caso de todos, la familia, hermano. Pero hay quien pone a veces a los hijos antes que a Dios, y se olvidan de Dios, pero sí quieren que Dios tenga la prioridad por ustedes. No quiero condenarnos. Dios es un Dios misericordioso, Dios es fiel, Dios es bueno. Hay un canto que cantamos: bueno es Dios, siempre fiel. La palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y la pregunta que yo te quiero hacer es: ¿cuánto de tu tiempo al día apartas para estar con el Señor?
¿Cuánto realmente tú apartas de tu día para orar, para tener una comunión con Dios? Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo poder absoluto, se apartaba constantemente a orar. Él buscaba siempre un tiempo especial para apartar con su Señor, con su Padre, en una relación completa con Dios. Y Mateo capítulo 4, si quieren abrir sus Biblias. Ahí vamos a ver el ejemplo de las 40 días y 40 noches. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos se sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, si tú te das cuenta, el Señor Jesús siempre va a anteponer a Dios, y va a poner siempre a Dios como su prioridad. Ahí con el diablo le está diciendo, en las tentaciones le está siempre mencionando al Padre Celestial. Porque él sabía cuál era su prioridad, sabía cuál era su relación con Dios. Ahora, cuando el diablo le dice, lo lleva al pináculo del templo y le dice, aviéntate, dice, pues escrito está. Y entonces el diablo lo que le está tentando, le está diciendo, si tú te avientas, ahorita, pues, y entonces los ángeles van a venir, y entonces toda la gente va a creer en ti. Y entonces todos los que estaban en el templo seguramente iban a creer en él. Pero esa no era la voluntad de Dios. Eso no era el plan de Dios. Para Jesús hubiera sido muy fácil aventarse. Y entonces los que estaban ahí hubiesen dado un testimonio y hubieran creído en él. Pero yo te quiero decir, una de las cosas que no hubiesen pasado es que tú y yo no estaríamos aquí. Porque Jesús tenía marcada un plan divino por parte de Dios, y él tenía que cumplirlo al pie de la letra. Y el diablo le está diciendo, no sufras. ¿Para qué sufres? Tan sencillito que puede salvar a los humanos. Pero la realidad es que no. Jesús fue obediente, porque su prioridad era Dios. Siempre ha sido su Padre, la relación con su Padre Celestial. Yo te lo he enseñado cuando Jesús está en el Getsemaní y está clamando delante de Dios en sus momentos más difíciles de agonía, de tristeza, porque Él va a decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él no le tenía miedo a la muerte. Él había exclamado, muerte, yo seré tu muerte, oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Y él había exclamado también, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Y el mismo Jesucristo, si tú te das cuenta, cuando él está en el Calvario, el diablo no lo mató, los romanos no lo mataron. Él entregó su espíritu, él murió hasta que él quiso. Pero Jesús, ¿a qué le temía? No le temía al infierno, no le temía al diablo. Jesús le tenía temor, le tenía un pavor a la ruptura de la relación con Dios. A su relación se iba a ver rota, para que entonces tenía que romperse su relación con Dios cuando él estaba viendo la copa, el cáliz del pecado de la humanidad. Y entonces Dios va a desatar su juicio sobre su Hijo.
Eso es a lo que Jesús le tenía miedo. No a la muerte, no al infierno, no al diablo. Hermano, quiera Dios darnos un temor reverencial por tener una relación con Dios. Que esa sea nuestra prioridad. Amén, amén. Nos enfocamos en nuestras cosas. Trabajo, trabajo, trabajo. Familia. Porque mis hijos quieren hacer lo que yo no fui. Y el Señor Jesús exclamó y dijo: ¿de qué le sirviera, de qué le serviría al hombre ganar todo el mundo si perdiera su alma? Te voy a decir, hace poco los millonarios que pagaron para descender en el submarino murieron. ¿Y sus millones de qué les sirvieron? Millones de dólares que jamás en la vida a lo mejor tú y yo vamos a ver hasta la eternidad, que ya estemos allá con el Señor. Pero, ¿de qué sirve? Tu prioridad es una relación con Dios. Amén. Es cuestión de vida o muerte. Y no estoy hablando solamente de muerte física, sino que estoy hablando de una muerte espiritual. Cuando tú rompes tu relación con Dios, cuando tú pecas, rompes automáticamente esa relación con tu Señor y entonces empiezas a venir en decaimiento espiritual. Te empiezas a alejar de Dios. Y no solamente te estoy hablando de la relación con Dios Padre, sino que estoy hablando de los tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando tú dejas de orar en lenguas, automáticamente también vienes en una muerte espiritual. El ministrarnos en el Espíritu, tener una relación con el Espíritu, hermano, es clave para que nuestra vida como cristiano vaya a desarrollo. Amén. Si tú no tienes esta relación, esta prioridad por tu Señor, vas a chocar. Y ahora, ¿qué es lo que te da Dios? Aquí en el anhelo de conocimiento, lo que va a pasar, hermano, es que yo te voy a explicar. Nadie mejor que Dios mismo para revelarte su palabra. Yo te puedo traer aquí al mejor predicador que tú te puedas imaginar, pero de nada te va a servir si Dios no te da una revelación de lo que quiere en su palabra. Jesucristo mismo a los 12 años estaba enseñándole a los doctores de la ley. ¿Y sabes por qué? Porque nadie mejor que Él para enseñar la palabra. Y la palabra de Dios dice que se admiraban de su doctrina. Eran doctores, gente que había estudiado decenas de años para llegar a la posición que tenían, y Jesucristo los estaba adoctrinando. Cuando llegaron los saduceos y empezaron a cuestionarlo acerca de la resurrección, ¿qué les dijo Jesucristo? Erráis, ignorando las escrituras. Y les va a decir: porque en el reino de los cielos ni se dan en casamiento ni se casan. Imagínate, hermano, qué sufrimiento soportar la gente a la vida con ella. No. Entonces Jesús les va a decir: no. Dice: en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído? Yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y les va a decir: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. El único que te va a dar una revelación especial de su palabra es Dios. Cuando tú estás en una situación de tristeza, cuando estás en una situación de depresión, cuando estás en tus crisis, lo primero que tienes que hacer, hermano, es ir y correr a los pies de tu Señor y decirle: Señor, ayúdame. Pero tristemente a veces estamos pasando por nuestra situación difícil y lo primero que hacemos es buscar ayuda a los humanos.
Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en los demás. Tú lo que tienes que hacer, hermano, cuando tú estés en tu crisis, en tu situación difícil, es correr a los pies de tu Señor. Y eso es clave. Pero ¿qué pasa? Te empiezas a sentir mal, te empiezas a frustrar, empiezas a estar triste. Y en lugar de correr a la palabra de Dios y decirle al Señor, Dios, dame una palabra, rema, habla vida a mi corazón, habla vida a mi vida. Aleluya. Pones canciones ahí de José José y ya después vete por una chelita y luego otra, porque ya estás bien bruto y triste. Y cuando amaneces sin dinero. Entonces, lejos de mejorar, empeoraste tu situación. Y por si fuera poco, te sientes mal porque tu relación con Dios se fracturó. Lo primero que tienes que hacer, hermano, Jesucristo lo hizo. Él nos va a dar la clave. Él, cuando está en ese momento de agonía, en su momento más difícil de crisis, corre a su Señor. Y corre a tener un tiempo con su Padre Celestial. Y le va a decir, Abba, Padre. Y le va a clamar, dice, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Quiera Dios, hermano, y algún día podamos ser como nuestro Señor. Porque ese es el propósito de ser un cristiano, seguir la senda que Jesucristo marcó. Y cuando estemos en la situación de crisis, podamos llegar delante de Dios y decirle, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La Biblia va a ser clara cuando dice, y por lo que padeció, aunque era hijo, aprendió la obediencia. A veces pensamos que por hacer buenas obras, estamos con Dios, pero a veces las iglesias están llenas de ateos. ¿Sí sabes qué significa ateo? Significa sin Dios. Y hay gente que va a las iglesias y clama a Dios, pero están sin Dios. Y dicen, Dios está conmigo. Ah, hijo, ¿y tú cómo lo sabes? Y dan sus frases, ¿no? Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Ni siquiera sabes bien la Biblia. Y hermano, cuando la palabra de Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es fuerte, pero es la realidad. Hay gente que busca una iglesia por tener una relación social, porque no pueden estar solos, tienen soledad, y van y dicen, ah, pues en la iglesia hay sociales, hay una relación, buscan un círculo social, lejos de buscar una comunión con Dios. Y tu prioridad se vuelve el talento. Hay que diezmar y dar sus sobres. ¿Sabes cuál es el diezmo que Dios prefiere? El de tu tiempo. El día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas, cuántos minutos dedicas de tu día para estar con tu Señor? En una relación con Dios. ¿Cuánto tiempo? Cuando estás enamorado, cuando estás enamorada. No voy a ver los Lo que quieres es estar con tu novio, con tu novia. Estás enamorado. Y las horas se te hacen chiquitas. Y cuando estás en la iglesia, ya estás así. Ahora que se cae el hermano.
hermano, que tu prioridad sea una relación con tu Padre Celestial. Amén. Cuando tú desarrolles tu prioridad en una relación con Dios, Dios te va a prosperar. Aleluya. Salmo 1 va a decir: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Esa es la clave. Y tú dices: hermano, es que trabajo aquí, trabajo allá, y ya estoy como el de la película de Pedro Infante, ya me voy a viajar, ya llegué a viajar, ya me voy a viajar. Ya estoy buscando un trabajo de velador, hermano. No sabe que uno dice: vente a la iglesia a orar toda la noche, hermano. Aquí te abrimos, no va a haber paga a nosotros, pero una paga espiritual seguramente la vas a tener. Y yo le decía a alguien: ¿qué prefieres? ¿Ganar 10,000 sin la bendición de Dios o 500 con la bendición de Dios? Pues no me voy a ir a mi trabajo, yo pago poco. No se crea, hermano. Pero yo le decía a alguien así, y le digo: necesitamos la bendición de Dios. ¿Y cómo vas a buscar la bendición de Dios? Pues tener una relación con Dios. Jesucristo le va a decir a su Padre Celestial, en Juan 11 le va a decir: Padre, yo te doy gracias porque siempre me oyes. ¿Quieres que Dios te oiga siempre? Ten una relación con Él. Fortalece tu relación. Y Dios te va a prosperar en todo. Amén. Amén. Número 7. Los discípulos, después de que Cristo resucitó, perdón, no lo mencioné, pero bueno, ahí está el anhelo de conocimiento en el 6. El anhelo de conocimiento, pues es Dios el que nos da el conocimiento para poder recibir su doctrina. ¿Ok? Ahora, los discípulos, después de que Cristo resucitó, ahí está relación con la gloria de Dios. Ahí vamos a ver relación con la gloria de su palabra, la gloria de su vida, la gloria de su nombre y la gloria de su presencia. Gloria de su palabra, gloria de su vida, gloria de su nombre, gloria de su presencia. ¿Ok? Les estoy dando un tomahawk, hermanos, así, grandote. Relación con la gloria de Dios, y la prueba es prueba de fe en la gloria de Dios. Y el anhelo es el anhelo de seguridad. ¿Sí, no? Sí, ya estaba aquí dudando. Pero quiero estar seguro. Ahí está, el anhelo de seguridad. Ok. Como hijos de Dios, a veces tenemos cierta inseguridad. Lo mismo le pasó a los apóstoles. Caminaron 3 años con su Señor, con el Señor Jesucristo. Vieron milagros. Palparon, la Biblia dice en Juan, va a expresar lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Pero cuando Jesús es sepultado, después de que Él muere, Él está esos 3 días, su alma está en el infierno, su espíritu está con el Padre, su cuerpo en el sepulcro. Y entonces el desánimo llegó a los discípulos, en especial a Pedro. Pero bueno, antes de entrar ahí en materia, vamos a leer Lucas capítulo 5,
versículo 8. Lucas 5:8. Cuando el Señor Jesús va y entonces hace la primera pesca milagrosa, la Biblia dice que entonces Pedro se sorprende y entonces cae de rodillas y le dice: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pedro reconoció en Jesús en ese momento que el único que podía hacer ese tipo de milagros era un hijo, un siervo de Dios. Y entonces Pedro se llena de temor, y ahí es donde Pedro se hinca, y entonces Jesús le va a decir: ven, sígueme, a partir de ahora ya no vas a ser pescador de peces, sino ahora vas a ser pescador de hombres. Y entonces Pedro camina con el Señor. Y entonces tú conoces la historia. Él empieza a caminar con el Señor. Era un hombre casi mexicano. Hablaba más de lo que pensaba. Era el que siempre salía y siempre decía lo que no tenía que decir, y todos los demás discípulos lo aventaban. Órale, Pedro, sí, Pedro. Tú puedes, Pedro. Y Pedro es el que se baja de la barca cuando empieza lo vieron ahí que lo confundieron con un fantasma y él camina sobre las aguas. Y Pedro, hermanos, era casi mexicano. Entonces ahí vas a ver a un Pedro que siempre está muy expresivo y siempre está muy animoso y quiere ser líder. Y entonces después de eso vas a ver cómo cuando están en el Getsemaní, cuando la turba va por el Señor Jesús, aquel Pedro saca la espada y entonces le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y pareciera que Pedro entonces en ese momento estaba dispuesto a ir con el Señor, pero se enoja porque Jesús le dice: basta ya. Y entonces Pedro entra en una confusión. Y a mí me da risa porque estaba escuchando la otra vez a un hermano decir: cuando los cristianos ven a otro que falla, le piden al Señor que traiga juicio. Señor, juicio sobre su vida. Pero cuando tú fallas, Señor, misericordia. Eres un Dios misericordioso. Y así somos. Y a veces nos enojamos con Dios. Y entonces Pedro se enojó por el Señor Jesús, por lo que la Biblia muestra. Y entonces estaba tan enojado que lo negó 3 veces. Y la tercera con maldiciones. Y entonces, cuando él reacciona y ve a aquel Jesús con su rostro desfigurado, también que a lo mejor desviado, sus dientes flojos, y lejos de que Jesucristo lo insultara, Jesús lo va a ver con ojos de amor. Y entonces Pedro dice que la palabra de Dios, que cuando cantó el gallo lloró amargamente. Algunos creen y piensan que cada que Pedro oía cantar al gallo se ponía a llorar porque se acordaba de lo que había hecho. Y entonces la palabra de Dios va a decir que después de que Jesús resucita, Jesucristo le va a decir: y los ángeles le va a decir: y que avisen a sus discípulos y a Pedro, porque Dios sabía que Pedro pues ya se había dado por muerto, hermanos, ya estaba desanimado, decía: no, pues ya no hay más que hacer, ya se acabó. Señor Jesús está seguramente súper enojado conmigo, lo traicioné, Judas se fue y se ahorcó y yo tuve miedo y ya no me hice nada. Pero él todavía no tenía una revelación plena de lo que Dios quería hacer. Él en ese momento todavía no tenía una revelación plena de la gloria de Dios. Y entonces su anhelo de seguridad se ve afectado porque empieza a sentir inseguridad. Y a veces como hijos de Dios empezamos a tener esa inseguridad cuando
si Dios ya no me perdona? ¿Y si Dios no me ama? Y entonces por ahí oyes al diablo que te dice, no, yo creo que ahora sí ya no te la perdona el Señor. Y hay algunos que todavía hasta le dicen, ¿tú crees, Satán? Ya hasta se llevan de apodos con el diablo. ¿Tú crees que ya no me perdona? No, yo creo que ahora sí ya no te perdona el Señor, ya fallaste mucho, yo que tú ya no iba al mundo. Ya ahí vamos como perros. Yo creo que ahora sí el Señor ya no me va a perdonar. Y entonces Pedro, dice la palabra de Dios, que entonces Pedro le dijo a los discípulos, ¿saben qué dice? Yo me voy a ir a pescar. Entonces a lo mejor ahí Pedro traía sus tarjetas que ya habían mandado a hacer como predicador, y pues las tiró, y entonces fue y buscó otras tarjetas que tenía pescador. Esta era la que yo tenía. Entonces me agarró, la retomó, se puso otra vez su gafete y se fue a pescar. Y los discípulos ahí van con él atrás, no, pues también vamos contigo porque pues Jesús ya no está. Y a veces pareciera que entramos en nuestra vida, hermanos, en un momento, en un limbo, en que no sabemos para dónde vamos. ¿Y ahora qué hago? Ya le fallé al Señor. El pastor ni me habla. Qué bueno, no, a mí tampoco. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya se quieren ir otra vez al mundo. Y entonces, nuestro hermano Pedro, allí va, como buen líder, jalando a los demás. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Hechos, en Juan 21:7. Vas a ver un Pedro desanimado, frustrado, hasta cierto punto decepcionado. Sí. Juan 21:7. Entonces aquel discípulo, al cual amaba Jesús, dijo a Pedro, el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa, estaba desnudo y echóse a la mar. Ok, vamos desde el versículo 3, te voy a dar lectura. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca de aquella noche y no pescaron nada. Imagínate, hermano, Pedro cómo estaba, desanimado, frustrado, decepcionado. Había tirado ya su tarjeta de predicador y ahora ya había agarrado otra vez la tarjeta de pescador. Y para colmo, ni para pescar servía, ya había perdido la práctica, no había pescado nada. Ni un resfriado había pescado el pobre Pedro, hermanos, esa noche. Toda la noche estuvo pescando y nada. Dice, entraron en un barco y aquella noche no pescaron nada. Dice, cuando yo iba amaneciendo, se presentó Jesús en la calle. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ellos no se habían dado cuenta. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y aquellos fueron bien francos, como diciendo, no. Y le respondieron, no. Dice, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces lo echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como de ciertos codos. Hermano, no había pescado nada. Y a veces como hijos de Dios estamos desanimados, estamos frustrados, y por si fuera poco nos va mal económicamente. Decimos, no, pues oye, ¿qué hago? Y muchos van y hasta se quieren ahorcar y se les rompe la cuerda. No, ni para suicidarse sirven. Y entonces ahí está Pedro, hermanos, ahí diciendo, pues no es pescado nada. Y entonces cuando Jesús se les aparece en la playa y dice, hijitos, ¿tenés algo de comer? Y entonces a lo mejor aquellos discípulos enojados dan, y sabemos quién es, quién sabe quién es él o quién es él. Y Jesús, echen la red a la derecha. La Biblia no lo dice, pero acá ¿cómo vamos a echar a la derecha? Pues somos nosotros los que somos expertos pescando y no hay nada. Y entonces aquel Jesús les vuelve a decir, aquel Señor Jesús les vuelve a decir,
la red, hermanos, perdón. Y entonces la Biblia dice que no podían sacar la red de la cantidad de peces que habían pescado. Y entonces aquel Pedro tuvo un impacto en su corazón y reaccionó y se acordó de aquel milagro cuando Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Y entonces aquel Pedro reacciona y dice: solamente alguien que yo he conocido puede hacer este tipo de milagros. Y entonces Pedro se emociona y le importa un poco la pesca, y entonces se avienta al mar y corre delante de su Señor. Vas a ver un Pedro que entonces empieza a ser cambiado, a ser transformado, y corre delante de Jesús. La Biblia no lo dice, pero seguro estoy que aquel Pedro corrió y lo abrazó. Y a lo mejor le dijo: Señor Jesús, perdóname, cámbiame, ayúdame, transfórmame. Quiera Dios que algún día nosotros, por los días en los que estemos en esa situación, podamos tener un anhelo de seguridad y correr delante de Jesucristo a sus pies y decirle: Señor, ayúdame, he fallado, he caído, he pecado, pero te amo, Señor. Jesucristo le va a preguntar: ¿Pedro, me amas? 3 veces, las 3 veces que lo negó, y aquel Pedro dice: Señor, te amo. Y la pregunta que Dios te quiere hacer esta noche, Jesús, es: ¿me amas? Él te ama. No puedes tener duda. Jesucristo te ama. A tal grado que se desangró en una cruz y descendió al infierno por amor a ti. Quita todo pensamiento del diablo que Jesús no te ama. Toda frustración de tu vida espiritual, hazla a un lado y ten una plena seguridad y una fe de que la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida y en los tuyos. Y entonces la vida de Pedro empieza a dar un giro radical y empieza a caminar como Dios quiere. Y vas a ver un Pedro transformado. En Hechos capítulo 1, versículo 3, ahí vas a ver que la Biblia menciona los 40 días que Jesús les estuvo apareciendo. Pero vamos a Hechos capítulo 2. Lo voy a leer primero el versículo 3 del capítulo 1. Dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahí está la prueba de 40 días. Y en Hechos capítulo 2, versículos del 22, Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dones de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y ahí vas a ver a un Pedro, hermano, transformado, que está predicando. Aquel Pedro que se había levantado a negar al Señor Jesucristo
en el concilio, aquel Pedro que había negado con maldiciones al Señor Jesús, ahora está predicando, está testificando de su Señor. Y en el versículo 37 va a decir: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En la primera predicación de Pedro, la palabra de Dios, la gloria de Dios se manifestó seguro, en plena seguridad. Vas a ver un Pedro cambiado, seguro de sí mismo, de lo que Jesús había cambiado en su corazón, de lo que Jesús había hecho. Vas a ver un Pedro que se levanta en fe y empieza a tener una fe en la gloria de Dios, y entonces la gloria de Dios se manifiesta, y entonces la palabra que Jesús le había dado se cumple. Pescador de hombres. Aleluya. 3,000 en la primera predicación. Y luego en Hechos capítulo 3 lo vas a ver otra vez a Pedro y a Juan. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahí vas a ver el pasaje cuando se convierten los 3,000, vas a ver la gloria de su palabra. En este pasaje, en Hechos capítulo 3, vas a ver la gloria de su nombre. Y cuando él está en la barca y corre delante del Señor Jesucristo, vas a ver la gloria de su presencia. Y vas a ver la gloria de la vida de Jesucristo impactando a aquel Pedro y cambiándolo desde adentro, y cambiando su corazón en una manera radical, cambiando su manera de ser, su persona, y un Pedro completamente transformado para la gloria de Dios. Hermano, muchos nos sentimos identificados con Pedro. Y gloria al Señor, porque Jesucristo es fiel a su palabra. Y todo aquello por lo que tú estás pasando, todo aquello que te está acongojando, no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida, y entonces tengas una plena seguridad que estés donde estés, caigas cuantas veces caigas, siempre Jesucristo va a estar ahí para levantarte y para manifestar su gloria, y para que a través de las situaciones que tú estás pasando, entonces la gloria de Jesucristo fluya para impactar los corazones de la gente, para que tú puedas ir y arrebatar las almas del mismo infierno. Y entonces la gloria de Dios, puedes tener una seguridad que la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Y hay una palabra que Dios traía a mi corazón, y es que la gloria postrera será mayor que la primera. ¡Aleluya! No importa, hermano, que te sientas destruido, no importa que te sientas fracasado, ten una seguridad: Jesucristo va a manifestar su gloria
gloria en mí y en los míos. En una ocasión, alguien le testificó, le profetizó a una hermana y le dijo: levanta a mis siervos, levanta a mis siervos. Y ella lo veía lejos, lo veía muy lejos. ¿En cuándo? Dios está levantando a sus hijos como siervos de Dios. La palabra que Dios haya hablado en X o Y momento, aférrate a ella, créela, ten seguridad y créele a tu Señor. La gloria de Dios se va a manifestar sobre ti y sobre los tuyos al tiempo que Dios ha establecido. Amén. Todo este tiempo de prueba, aunque pareciera largo, aunque pareciera que no se acaba, aunque te arrastres, camina, sigue moviéndote, porque de cierto te digo que Dios se va a manifestar en tu vida y con los tuyos. Aleluya. Ponte de pie. Y vamos a cantar al Señor. Y vamos a creerle al Señor. Y vamos a confesar su gloria sobre nuestros hijos, su gloria sobre nuestros problemas. Y vamos a creerle a Dios que sobre todas las circunstancias que nos están aquejando, la gloria de Dios se va a manifestar. Aleluya. Y entonces, hermano, vamos a poder ver sus milagros y vamos a poder ver la victoria que Él ha ganado en la cruz del Calvario para nosotros. Dios es bueno. Aleluya. Dios es fiel. Él te ama. Y no importa cuántas veces tú llegues y digas: Señor, volví a caer, volví a pecar, volví a fallar. Señor, estoy desanimado. Señor, ya no puedo. Señor Jesús te toma y te dice: yo te amo. No importa, yo te amo.